Vamos de inmediato hasta el Congreso Nacional. Por 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Senado aprobó esta tarde en general el proyecto que permita a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica de nuestro país. A esta hora los senadores están votando 5 indicaciones. Escuchemos lo que pasa allí en la Cámara Alta. Vemos ahí al senador Quintana que está haciendo los conteos de una de las indicaciones. El proyecto en general particular, despachado. Sí. Senador Pizarro. Entiendo que los votos de abstención influyen y por lo tanto debería repetirse. Yo lo que le sugiero es que se vote mañana en la primera hora. No. Sí, pues. No, porque dice que las abstenciones. No, son abstenciones. No. Presidente, senador, este es un quórum especial, modificación de la Constitución política. ¿Cuánto se requieren? 25 votos. Por lo tanto, se requiere cumplir con el voto que eran 25. Exactamente, pero hay 26 votos, de los cuales no hay ninguno en contra y 8 abstenciones. Pero si usted llama segunda votación, puede que esas abstenciones decían modificar su voto. No, cuando se exige un quórum determinado, en este caso 25, no, las abstenciones no influyen, no se cumplió el quórum, nada más. O sea, claramente influyen, pues, secretaria, por favor. Si la abstención no es una manifestación a favor o en contra. Por eso es que se establece que cuando influyen se les solicita. Pueden mantener la votación, con lo cual la abstención, con lo cual se suman a los votos a favor. Por eso le estoy diciendo que sí influye. Ahora, pueden votar en contra también si no hay ningún inconveniente. Lo que estoy diciendo es un tema netamente procedimental, presidente, que tiene lógica. Usted sabe que cuando se produce una nueva votación y las abstenciones se vuelven a manifestar, se suman a la votación en positivo. Bien. La interpretación que tiene la mesa es que no corresponde, al no haberse alcanzado el quórum requerido, no corresponde aplicar las normas del empate ni ninguna... Es un quórum de reforma constitucional. Es un quórum, por ser precisamente un quórum de reforma constitucional. No corresponde aplicar ni tampoco repetir la votación. No es el caso. No es el caso. Bien, queda despachado el proyecto. No se levanta la sesión porque hay un acuerdo vigente. Sí, senadora Proboste, usted debe hacer referencia a aquello, ¿verdad? Al acuerdo que se tomó en el día de hoy, al inicio de la sesión, le pediría que pueda colocar en votación el informe de la Cámara de Diputados del proyecto de Chaudicom. Ese acuerdo se adoptó al inicio de la sesión y es para facilitar la comisión mixta. Hay que rechazarlo. Bien, en votación. Por un simple. Quedan 4 días al Ejecutivo. En contra. El presidente pone en votación las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Hay que darlo de acuerdo, comité, presidente. Que no se vayan. Falta todavía entregar los acuerdos de comité, hay que fijar un plazo de indicaciones y hay una cuenta agregada. Sí. No hemos levantado la sesión todavía. Bien, esta votación sí está terminada. Han emitido su voto todas las señoras senadoras y todos los señores senadores. Senador García Huidobro. Terminada la votación. Ya. Terminada la votación, resultado de la votación. 28 votos en contra, ninguno a favor, ninguna abstención. Pasa a comisión mixta, presidente. Pasa a comisión mixta. Y hay que... Plazo para indicación. Allá. ¿Se va a la comisión de educación los integrantes? Sí. ¿Cuáles son los integrantes? Lo de la comisión de educación. Los integrantes para esta mixta serían los de la comisión de educación, senadores de la comisión de educación. Presidente, también hay que recordar que el 15 de enero se aprobó en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales sobre matrimonio igualitario. Y aquí corresponde fijar un plazo para indicaciones. Se está proponiendo el jueves 12 de marzo. Se propone el jueves 12 de marzo. 12 horas.
También, presidente, llegó a la mesa el informe complementario de las comisiones de Economía, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales unidas, recaído en el proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión. Queda para tabla. Presidente, también están dar cuenta del acuerdo de comité adoptado hace unos minutos, en que el primer acuerdo dice citar a sesión especial mañana martes 21 del presente de 11 a 14 horas para analizar y despachar la reforma constitucional que modifica la Carta legislativo en el Fundamental Senado, que ya está haciendo un repaso de lo que ha sido la sesión del día de hoy y también programando sesiones futuras. Recordemos que en lo medular durante esta tarde el Congreso por 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención aprobó en general el proyecto que permite resguardar la infraestructura crítica. El periodista Kevin Felguera está ahí en el Congreso y nos amplía. Kevin. Sí, justamente Davor se aprueba y se despacha a su segundo trámite constitucional este proyecto de infraestructura crítica. Recordemos que había sido una idea, un proyecto de ley que había sido ingresado por el Ejecutivo, pero que finalmente a petición de los propios senadores de oposición se respaldó una moción parlamentaria que es una reforma constitucional. Se requería de 25 votos para su aprobación, se tuvo 28 en la votación en general y en la votación en particular finalmente no se logró el quórum, se tuvo solo 18 votos a favor y 8 abstenciones. En torno a aquello se deja y no se aprueba ninguna de las indicaciones y pasa el proyecto original directamente al segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados. En torno al proyecto de paridad y también la participación de independientes en el proceso constituyente que se esperaba se votaría durante esta misma jornada, eso queda pospuesto hasta mañana por la mañana en una sesión especial desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nosotros estamos a la espera de las reacciones del ministro de Defensa y también hay algunos parlamentarios. Invitamos de inmediato al senador Víctor Pérez de la Unión Demócrata Independiente, presidente de la Comisión de Defensa. Senador, preguntarle su impresión luego de esta aprobación y despacho a segundo trámite constitucional del proyecto de infraestructura crítica. Bueno, hay un gran respaldo a una iniciativa fundamental, que es que las Fuerzas Armadas colaboren en la protección de la infraestructura crítica cuando hay desórdenes públicos, cuando hay violencia, cuando hay vandalismo, y pueda por lo tanto las policías y carabineros estar preocupados del orden público. Creo que aquí hay una diferencia fundamental con los distintos estados de excepción constitucional. Comúnmente, cuando se llama a las Fuerzas Armadas a estos estados de excepción, toman el control del orden público. Aquí lo que hacemos es un paso intermedio. Que no tomen el control del orden público, sigue siendo una responsabilidad del ministro del Interior, de los intendentes, los gobernadores, de la autoridad civil. Es decir, la autoridad civil es el responsable de ello. Aquí lo único que hacen las Fuerzas Armadas es proteger la infraestructura crítica. ¿Qué infraestructura crítica? La que el presidente de la República determine en un decreto fundado que va a la Contraloría General de la República y que también puede ser fiscalizado por la Cámara de Diputados y también sometido a información por parte del Senado. Creo que hay una norma que es la correcta y la adecuada y es un avance institucional del país para usar a nuestras Fuerzas Armadas en temas que son absolutamente necesarios. Bien, senador Víctor Pérez, también estaba con nosotros el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Defensa. Su parecer en torno a la aprobación mayoritaria dentro del Senado a la idea de legislar y el rechazo a las indicaciones. A ver, este es un buen proyecto que va a permitir que los militares puedan salir a cuidar infraestructura crítica que va a ser la que determine el presidente de la República. Y esto con un objetivo muy claro, de liberar una cantidad importante de carabineros que tienen que realizar tareas de control de orden público para que estén en la calle evitando la comisión de delitos. Lo que plantea esta reforma constitucional es que el presidente, mediante decreto fundado, va a decir ¿qué entiende por infraestructura crítica? Que podrán ser aquellas infraestructuras que afecten el normal funcionamiento de las ciudades, el día a día de las personas. Por ejemplo, lo que dice relación con los servicios de agua potable, electricidad, entre otras cosas. Hay que dejar muy en claro que las Fuerzas Armadas, bajo esta fórmula, bajo ningún punto de vista, van a cumplir tareas de orden público. Esa tarea sigue competiéndole a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. ¿Hay algunos aspectos que corregir en la Cámara de Diputados en el segundo trámite? O sea, siempre uno puede perfeccionar los proyectos. Obviamente, uno de los temas que se planteó en el Senado y que no alcanzó quórum era el plazo que el presidente podía hacer uso de esta atribución.
se había planteado que fueran 30 días, otros senadores habían propuesto 15 días. Ese es un tema a precisar. También se podrá precisar, por ejemplo, cuál es el concepto de infraestructura crítica, que si bien es cierto en el Senado se fijó un criterio, son temas que siempre se pueden discutirse, dado que en la infraestructura crítica lo que se suele hacer son definiciones de carácter general y no entrar en la casuística. Senador, ¿y se ha definido en qué perímetro de esa infraestructura crítica puede operar las Fuerzas Armadas? Porque otros colegas suyos señalaban que eran varias cuadras. Lo que pasa es que en esto uno no puede fijar una regla general, porque no es lo mismo cuidar, por ejemplo, la infraestructura crítica. En el caso de lo que dice la generación eléctrica, en la región que yo represento, en Mejillones, donde las generadoras eléctricas están fuera del radio urbano, en la comuna de Mejillones, a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la región metropolitana, donde hay subestaciones eléctricas que están al interior de las comunas. Por eso, esto es un tema que tiene que resolverse caso a caso, y aquí va a depender de la información con que cuenta la autoridad política, en este caso el presidente de la República, el jefe de la defensa, de cuáles son los perímetros que se fijan. Acá es imposible que uno fije una regla general diciendo tantas cuadras cuidan los militares, porque esto necesariamente depende del caso a caso. ¿Es que no se hayan aprobado las indicaciones? ¿Genera algún cambio en lo que ustedes pretendían, en el sentido de que finalmente no hubo quórum, y también un aspecto a considerar? A ver, las indicaciones lo que buscaban era perfeccionar el proyecto, disminuir los días que el presidente podía hacer uso de esta atribución. No es un tema trascendental, como está aprobado el proyecto, hoy día el presidente puede hacer uso de esta atribución, puede sacar hoy día a los militares a cuidar infraestructura crítica, y probablemente en la Cámara de Diputados se podrá discutir el tiempo, si son 15, 30 días, bajo qué condiciones se hace uso de esta atribución, pero en lo central el proyecto hoy día como está permite que los militares cumplan esta tarea de infraestructura crítica. Otros colegas suyos planteaban, senador Araya, que el hecho de que una ley tiene que definir qué se entiende por infraestructura crítica, y mientras tanto es el presidente de la República, a través de un decreto, ¿no será un cheque en blanco, como han dicho los colegas suyos? Yo creo que no hay un cheque en blanco, porque la propia reforma que se acaba de aprobar establece qué se entiende por infraestructura crítica. Hay un principio general, y en esto vuelvo a reiterar, uno cuando define infraestructura crítica no puede hacer una definición puntual respecto de este edificio, esta situación, sino que tiene que hacer una definición genérica, y el presidente de la República tiene que tener, con las informaciones que él maneje, producto que le entreguen las policías, tomar las decisiones. Aquí en la infraestructura crítica, y en esto no vamos a descubrir la pólvora, ya se han hecho muchas definiciones, la más importante quizás la de la Comunidad Europea, donde se fija un criterio. Aquí hay infraestructura que afecta el día a día en el normal funcionamiento de la ciudad y de las personas. Hay un criterio que ya está establecido y que además está en la historia de la ley, y que el presidente obviamente no va a poder obviar al momento de resolver este tema. Agradecemos las palabras del senador Pedro Araya, y está también con nosotros el ministro de Defensa, Alberto Espina. Ministro, se da el primer paso en torno a esta propuesta que había nacido como una moción parlamentaria y que ustedes respaldan como Ejecutivo. Bueno, este es un gran paso para lograr que exista mayor seguridad para nuestra ciudadanía, que lo requiere, y sobre todo para que, como ocurre en los países modernos, la infraestructura crítica, que son los servicios de utilidad pública, el agua, la electricidad, el gas, las comunicaciones, cuando puedan ser gravemente afectadas, puedan las Fuerzas Armadas cuidarlas y resguardarlas sin tener facultades de orden público. Una de las cosas que tenemos que cuidar nosotros en nuestro país es que vamos a tener un año de muchas elecciones, probablemente mucha polarización, y lo primero que tenemos que hacer es garantizar a los chilenos que los servicios básicos se van a mantener funcionando. Y eso también nos permite liberar a policías que cuiden esa infraestructura crítica, y obviamente, como ocurre en Francia, España, Italia, en muchos países, las Fuerzas Armadas van a tener la responsabilidad, si el presidente así lo estima procedente, con los debidos fundamentos, que los servicios básicos estén cubiertos, los servicios de utilidad pública, y de esa manera no corramos el riesgo de quedarnos un día sin estos servicios que son fundamentales. ¿En casos extremos, ministro? En casos graves. Se trata de situaciones graves. Nosotros ya tuvimos ataques a infraestructura crítica. Yo hice mención en mi intervención. Centrales de agua potable, centrales eléctricas, y por lo tanto creo que este es un gran paso importantísimo que ha dado el Senado para darle a nuestros compatriotas la tranquilidad que, si el día de mañana alguien quiere boicotear los servicios de agua, cortar la luz, cortar las comunicaciones, las Fuerzas Armadas van a poder resguardarlas en el lugar donde ya están establecidas. Ministro, respecto de esa descripción general de la infraestructura crítica, ¿podría darse que, por ejemplo, en el futuro las Fuerzas Armadas resguarden los locales de rendición de las pruebas de selección universitaria, o eso no forma parte de la definición de infraestructura crítica?
No, eso no forma parte de la definición de infraestructura crítica, no es un servicio de utilidad pública. Pero obviamente la Fuerza Armada, si el día de mañana el presidente o las autoridades dispusieran que colaboraran, como lo hacen en muchas otras actividades, lo podrían hacer, pero entiendo que eso no está planteado por el gobierno. Creo que el tema está hasta ahora resuelto, pero no me puedo pronunciar sobre hipótesis futuras. Lo que yo quiero decir es una cosa, miren, nosotros en Chile tenemos un problema bien de fondo, que de la normalidad, si se produce una grave alteración en el orden público, pasamos inmediatamente a que el control del orden público sea de la Fuerza Armada. Y no hay un tránsito intermedio. Entonces, de estar funcionando el país con plena normalidad, si hay una grave afectación al orden público, por desmanes, por incendios, por saqueo, se pasa rápidamente a que las Fuerzas Armadas toman el control de todo el orden público. En los países avanzados no es así. Lo que se hace es una etapa intermedia. Y esa etapa intermedia consiste en decir, mire, que las Fuerzas Armadas colaboren exactamente en lo que pueden hacer mejor. ¿Y qué pueden hacer mejor? Es proteger los servicios de utilidad para la ciudadanía, que son los fundamentales. Entonces, esta etapa intermedia, yo creo que realmente es una modernización enorme y una enorme protección a la ciudadanía, porque cuando se corte, Dios quiera que nunca ocurra, la luz, las comunicaciones, que se afecte el agua potable, que alguien quiera provocar un daño a esa naturaleza, obviamente el Estado tiene que tener la posibilidad y la alternativa de protegerlas cuando existan antecedentes fundados de que eso pueda llegar a ocurrir. Bajo ese argumento, ministro, entonces no hubiese sido necesario decretar estado de excepción el 18-19 de octubre, cuando tuvieron que salir los militares a la calle, si se hubiese contado con esta herramienta. Es que yo creo que eso fue mucho más allá que ataque a la infraestructura crítica, porque ahí hubo saqueos generalizados, destrucción, que no tiene nada que ver, y lo repito por enésima vez, con las legítimas demandas sociales. No confundamos, las demandas sociales y el millón de personas que salió a la calle tenían demandas sociales que eran reales, y el país lo sabe, el propio presidente de la República ha dicho que es así, y la verdad es que eso no tiene nada que ver con un grupo de delincuentes que, aprovechándose de esa circunstancia, hicieron destrozos gigantescos en el metro, destruyeron gran parte de lo que es el Transantiago, arrasaron con pequeños comercios, con mucha gente modesta. Entonces no confundamos las dos cosas. El Estado tiene todo el derecho, porque es un deber, no es un favor, de darle protección a la ciudadanía. Y esta medida a mí me parece muy importante, porque fue hecha había que sacar 25 votos, 3/5, y nosotros sacamos 28 votos, lo que significa que se está generando en torno a esto un consenso muy importante de la protección que tiene que hacer el Estado de Chile a la infraestructura crítica. ¿Es importante que esta norma esté vigente en marzo? Ojalá esté vigente en marzo, por supuesto, porque es un instrumento, vuelvo a insistir, lo intermedio. Hoy día lo que ocurre es una cosa bastante increíble en nuestro país. Del estado de normalidad, donde el orden público lo tiene Carabineros y lo tiene la PDI, se pasa inmediatamente a un estado de excepción en donde todo el control del orden público pasa a las Fuerzas Armadas. Entonces el cambio no tiene una gradualidad. Lo razonable, lo que existe en todas partes, es decir, si hay graves alteraciones al orden público, cuidemos lo que las Fuerzas Armadas mejor pueden hacer, que es los servicios básicos, los servicios de utilidad pública, y que las policías se encarguen del orden público en las manifestaciones. Eso es lo correcto. Entonces este es un avance muy grande, muy importante, y yo ojalá podamos sacarlo en el mes. ¿Con qué urgencia se va a tramitar en la Cámara de Diputados? Con toda la urgencia que signifique lo que logramos aquí. Hablar con cada uno de los parlamentarios. Los proyectos de ley se aprueban cuando uno se da el tiempo de escuchar, conversar y recoger buenas ideas, y yo estoy seguro que en la Cámara de Diputados lo va a hacer. Quiero decirle que el Ministerio de Defensa va invicto. Nosotros todos los proyectos que hemos presentado los hemos aprobado, y creo que ha sido parte importante por el trabajo prelegislativo que hemos hecho. Ministro, ¿qué implica que este proyecto, que en realidad es una moción parlamentaria apoyada por el gobierno, no tenga el componente de la exención de responsabilidad que sí tenía el proyecto de ley presentado originalmente por el Ministerio de Defensa? Es que eso no es así. Yo tengo que decirle, no tenía ninguna componente de exención de responsabilidad penal. Ese proyecto transcribía una norma que está plenamente vigente hoy día en Chile, que es la legítima defensa. Citaba un artículo vigente para todo chileno que sea víctima de una agresión actual inminente, exista racionalidad en el medio que utiliza para impedirla y no haya provocado al agresor. Todos los chilenos, todos los que nos están escuchando, viendo,
tienen derecho a actuar en legítima ¿Y qué defensa. implica que no esté en esta norma que se está aprobando ahora? Se aplica exactamente igual porque es el Código Penal chileno. No hay ni un cambio, no hay ninguna preferencia, no hay ninguna norma distinta. Sí, las Fuerzas Armadas saben que ellas tienen que cumplir con la legislación y lo hacen y lo hicieron profesionalmente en el estado de emergencia. Lo hicieron muy profesionalmente y lo hicieron con responsabilidad. Fueron 9 días en que 90.000 hombres, la verdad 80.000 porque 10.000 eran mujeres, estuvieron a cargo del orden público. Y sin tener el equipamiento que requería, por ejemplo, bomba lacrimógena, posibilidad de lanzar agua, lo hicieron y salvo dolorosamente 2 casos que ocurrieron fallecimiento, uno en un accidente del tránsito y el otro en un enfrentamiento que está siendo investigado por la justicia, las Fuerzas Armadas lo más no tienen denuncias de otra naturaleza, porque la formación de las Fuerzas Armadas ha sido una formación muy profesional. Y por eso nosotros creemos que en este proyecto de ley Chile está dando un paso enormemente importante, porque vamos a permitir que las Fuerzas Armadas, sin tomar todo el control del orden público, que es para las policías, puedan las Fuerzas Armadas hacerse cargo de los sistemas de comunicaciones, del agua potable, de la electricidad, de todo lo que es la ciberseguridad. Y eso me parece que es obvio que es necesario hacer. Bueno, muchas gracias.